Muy buenas tardes. En pocos minutos vamos a dar inicio a la capacitación Crianza Efectiva. Un momento, por favor. Hola, hola. Te escuchamos, Sofía. En un momentito vamos a comenzar. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles nuevamente en un nuevo webinar, esta vez de la mano de nuestra querida Sofía Benavides. Sean todos ustedes bienvenidos al webinar Crianza Efectiva. Este es un tema muy interesante que vamos a compartir a lo largo de 4 sesiones con Sofía, por lo que vamos a compartir el día de hoy los siguientes temas. Hoy trabajaremos el tema de la crianza reactiva a la crianza consciente. El día jueves trabajaremos curándonos para curar, cuidándonos para poder cuidar. El día 3, el sábado, hablaremos acerca de cómo construir el camino de la armonía familiar y cerraremos con el tema cómo somos y cómo funcionamos juntos. Sean todos ustedes bienvenidos a este gran webinar. Queremos dar la bienvenida a Sofía y agradecer por su participación. Les recuerdo a cada uno de ustedes, estimados asistentes, tanto a la sala de Zoom como quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook Formación Continua Poliestudios, que la certificación académica por este hermoso webinar pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco, número 0200-523-5711, a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A., el número de RUC 179-274-174-2-001. El costo por la certificación es de $50, así que no dejes pasar esta gran oportunidad. Solicita tu certificación hoy mismo. También les invito a que se inscriban en nuestras formaciones activas. Tenemos la formación en drogodependencia, en neuroeducación y la formación continua en atención al paciente con autismo. Toda la información necesaria para la inscripción y los costos las puedes encontrar en nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Sean todos ustedes bienvenidos. La metodología de trabajo que vamos a manejar es la siguiente. En nuestra página de Facebook debes realizar 3 comentarios durante la videoconferencia. Estos comentarios serán de mucha ayuda para nosotros registrar tu asistencia. Te pedimos que compartas este webinar con un grupo de amigos y así podamos llegar a más personas, a más docentes y poder seguir trabajando día a día para mejorar nuestra sociedad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Voy a presentar a nuestra querida Sofía. Sofía es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una especialización superior en gerencia para el desarrollo de la Universidad Simón Bolívar. Posee una profesionalización en psicoterapia y es coordinadora de la organización El Parto es Nuestro en el Ecuador, cuyo objetivo es empoderar a las mujeres y sus familias para que tengan embarazos, partos y lactancias informadas, seguras y respetuosas. Démosle la cordial bienvenida a nuestra querida Sofía. Puedes iniciar, Sofía. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Muy feliz de estar aquí. Me gustaría también hacer que aprovechemos al máximo esta oportunidad de conversar sobre la crianza efectiva.
Principalmente, bienvenidas y me da mucho gusto poder verles, ver que están interesados en este tema, que es súper importante y que ustedes han escuchado el llamado de conocer también sobre esta información y estas nuevas técnicas, herramientas y estrategias que vamos a ir conversando a lo largo de este tiempo para poder ser el papá y la mamá que nuestros hijos merecen tener. Eh, Así que este va a ser un conversatorio súper abierto. En cualquier momento pueden interrumpirme o escribir, porque la idea es sacarle el jugo a esta horita de espacio que tenemos, que a veces se puede convertir en algo muy cortito, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que lo puedan aprovechar el máximo, así que con todo gusto, aprovechen. En este momento vamos a hablar de todos estos temas que nos llaman mucho la atención, que también nos preocupan, ¿no? Y que realmente estamos en un momento, en una época en donde es mucho más factible, mucho más realizable tener una crianza consciente, ¿ya? Y un poco por qué le digo crianza consciente, ¿no? Es importante que conozcamos que si bien es cierto nosotros con el paso del tiempo, nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, nos da algunas herramientas y algunas nociones de lo que queremos repetir y de lo que no queremos repetir. Entonces, normalmente nosotros funcionamos desde la reacción, desde la reactividad, porque es así como fuimos criados, es así como como hemos vivido. Y claro, quiero partir con esta premisa. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, ¿ya? Entonces, vamos por ahí primero, porque en este camino de ser papás, de ser mamás, una de las cosas más duras es como aceptar que hay cosas que nos hubiese gustado que sean mejor o que sean diferentes. A ver, quiero verles, que alcen la mano. ¿Quién le hubiese gustado que sea diferente en su crianza? Sí, chévere, gracias Carlita. El resto de gente también que se va juntando, igual puede ir participando y si pueden prender sus cámaras, pues chévere para irnos conociendo. Un poco les cuento mi historia. Yo soy abogada, me enfoco mucho más en temas de derechos, ¿ya? De derechos de las mujeres y terminé, y de los niños y de las niñas y de los adolescentes, grupos vulnerables. Mucho tiempo trabajé en este sector de la primera infancia y en desarrollo social. Entonces ahí es que te das cuenta que lo que vemos en la sociedad es solamente la punta del iceberg, o sea, la parte de arribita, ¿ya? Y porque esta persona es mala, porque me trata así, porque la corrupción, porque los políticos, porque la vecina, porque el papá, ¿no? Siempre es como que decimos por qué la gente es así, ¿ya? Pero lo que vemos es solamente la tapita o la decoración o el fondant de la torta, ¿ya? Si tú sacas esa tapita, ese fondant adentro, el pastel es el que tiene todo el contenido. Entonces, yo mucho tiempo trabajé en erradicación de trabajo infantil. Y era muy difícil, por ejemplo, para nosotros trabajar en erradicación de trabajo infantil porque le sacábamos al chico, a la chica del trabajo peligroso o que estaba trabajando sin papeles o que estaba haciendo una actividad peligrosa y le devolvíamos a lo que nosotros pensamos como su espacio seguro, que es su casa. ¿Ya? Tú no puedes estar trabajando en construcción, tú no puedes estar trabajando en soldadura, tú deberías estar en este lugar seguro, en tu casa, porque estás corriendo peligro, porque no tienes la edad, ni la capacidad, ni la fuerza para hacer esa actividad. Pero cuando les devolvíamos a la casa, los niños y los chicos nos decían, no me vuelvas allá porque si vuelvo y no llevo plata, me pegan, porque mi mamá es drogadicta, porque mi papá es alcohólico, porque me van a golpear
terriblemente porque me van a dejar sin comer, porque, y terminabas sintiéndote aún peor de hacer tu trabajo, ¿ya? Te sentías mucho peor de hacer el trabajo porque veíamos que les regresábamos a un lugar que realmente estaban menos cuidados que en este lugar terrible, peligrosísimo del trabajo infantil. Entonces, al momento en que pasaban esas cosas, nos dábamos cuenta que la parte de abajo, la crianza, las relaciones en casa, eran realmente la parte donde había que atacar. Entonces, cuando me convertí en madre, yo iba a seguir trabajando, contestando mails, respondiendo llamadas, al día siguiente de verdad a luz. La realidad es que a la semana medio contesté un mail y una llamada, no entendía nada, leía y leía y no entendía, o sea, literal, no había como comprensión en mí, porque esto se llama plasticidad cerebral, o sea, mi cerebro realmente cambió al momento de ser mamá y me costaba muchísimo como volverme a conectar a esa otra realidad. Entonces fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta de muchas cosas, como la diferencia de los tipos de parto. Mi parto con toda la ignorancia del mundo fue súper respetuoso y hermoso, entonces no podía imaginar otra situación. Y después darte cuenta que mi situación, mi experiencia es como súper atípica, como muy, muy, muy bendecida frente a la realidad, era como impactante. Luego tuve un acompañamiento adecuado, o sea, en un lugar en donde nos acompañaron y que mi hija pudo tener un desarrollo. Luego fue respetuoso y acompañado. Luego, bueno, incursionamos en los pañales de tela porque tienes que tener como, me hacía mucho sentido tener esta coherencia, ¿no? De lo que hago, practico y pienso y siento, ¿no? Como que en la misma línea. Y fue creciendo mi hija y como que yo muchas veces decía, ¿cómo es posible? Y yo lloraba, ¿no? ¿Cómo es posible que esta bebé que me la quería comer a besos, ahora me la quería literal tragar, así como de las iras que me hacía tener? Entonces yo decía, ¿cómo una bebé tan hermosa que lo que quieres es dar toda tu vida entera y das como todas las atenciones y te desvives, van creciendo y quieres estamparles, así, hacerles sticker en la pared, les digo yo, así como de que no me hacen caso, de que está retándome todo el tiempo y con un carácter, ¿no? Como los niños de ahora, con toda la fuerza, así. Y uno dice, yo no era así cuando crecía, ¿por qué esta niña me salió así, no? En una ocasión estábamos en un taxi y peleábamos tanto porque ella quería algo y yo no podía darle y bueno, tenía a mi hijo en brazos y un relajo, gritando por toda la calle y yo lo que decía era, ¿dónde están los niños dónde están las personas que roban niños? Porque ya no sé qué hacer con esta niña, o sea, imagínense, llegué a sentir y a pensar algo así, que después yo me horrorizaba de mi propio pensamiento. Pero es muy real y a eso voy, ¿no? La maternidad, la paternidad es real y debe ser real y debemos decirla como es, no con esta idealización de que todo es hermoso, todo fluye, nos amamos, porque no es así, hay días que no fluye. Entonces llegó este punto y en todo este caos me mordió. Me mordió y me hizo un morado terrible que me duró semanas en desaparecer en el brazo. Y ahí fue cuando dije, no podemos seguir así. ¿Cómo podemos estar maltratándonos tanto? O sea, y dolía muchísimo. Y es así que dije, tienen que haber otras alternativas. Y así me certifiqué en paternidad efectiva y con el acompañamiento postparto y las maternidades y las mujeres y el acompañamiento y todo lo que venía haciendo, pues se hizo esta estructura que ahora les comparto. Entonces, la paternidad es reactiva, como lo que hablamos, ¿no? Voy a, antes de... Sí, Carlita, muy tristes las situaciones. Hola Marcos, buenas tardes. Un gusto poder ser parte de este precioso evento. Gracias, gracias. Me encanta que haya hombres, que haya personas que estén interesadas también en esto, porque la crianza no es solo de las madres. Necesitamos la tribu que sostenga la crianza de los niños.
Escuché decir que no es un mundo en cambio, sino un cambio de mundo. ¿Cómo adaptar normas y reglas en una sociedad digitalizada? Perfecto. Ya vamos a tratar de profundizar en esos temas. Verónica Quincha dice, creo que todos hemos sentido esa desesperación totalmente. Y que todo el mundo te pone los ojos encima, ¿no? Como, a ver, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Yo sentía en este caso que hasta el taxista me decía como, ¿por qué no le da a su zarpazo, no? Y ganas no me faltaban. El asunto es que nunca le había pegado, entonces no sabía yo cómo hacerlo. Yo tenía pánico a perderle el miedo a la nalgada, porque decía, si le doy una nalgada, mínimo y después ya no me da miedo, ya no me da susto y ya simplemente comienzo a, a esparcir nalgadas por el mundo, ¿no? Y realmente ese era mi miedo real, así, no quería perderle el miedo al golpe. Y sí, le di, después han pasado momentos, o sea, no les puedo decir que no, pero cada vez es menor. Entonces, vamos en la crianza reactiva. ¿Y qué pasa? Nosotros cuando nacimos, cuando fuimos creciendo, ¿por qué reaccionamos? Porque cuando crecimos, esa fue la historia que tenemos, ¿ya? Porque eso es lo que conocemos. O sea, porque si mi mamá pudo, mi papá pudo, entonces yo podré, ¿ya? Y aplico lo mismo que me hacían. Entonces, eh, es que así era, así funciona, así se los cría, después se te suben encima y entonces verás que si no lo haces a tiempo después cría monstruos, o sea, todos esos refranes y esas frases que incluso los tenemos súper interiorizados, o sea, lo creemos como algo válido. Y así una historia chiquitita, había un niño que no le gustaba comer, es hijo de una amiga mía. Y la abuelita le había dicho, no, o sea, si vomita le das lo mismo. La mamá hizo eso. El consejo de la abuelita de si vomita le das lo mismo, la mamá cogió, el niño vomitó porque le obligó a comer y el vomitado le dio en la boca, después con infección intestinal. ¿A qué voy con esta historia? Es que no tenemos filtros, simplemente es como que lo que hacía se vuelve a hacer. O sea, no necesito más información que la propia historia porque si a mí me hicieron, entonces eso hay que hacer. ¿Les parece que eso está bien? El asunto es que ahora tenemos más información. Por eso empecé diciendo que los niños, que los padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Ahora nosotros tenemos mucho más recursos y entonces podemos de otra manera. Dicho esto, la paternidad y la maternidad consciente viene desde este darte cuenta que esto que recibimos, que esto que sabemos, que esto que vivimos, no es lo mejor o podría ser mejor. Entonces, que la conexión y el amor sea nuestra base, nuestra línea de partida. Entonces, si queremos guiar e inspirar comportamientos positivos, tenemos que nutrir la confianza y la seguridad a través del desarrollo, tanto físico como emocional. Entonces, como les digo, tenemos más información que nuestros padres, entonces podemos hacerlo mejor. También es que tenemos más recursos y hay una cosa que es muy importante decirles. No, y es muy estresante, ¿no? Decir como, ¿por qué si sé tanto, si leo tanto, si escucho tanto, no me fluye, no me funciona? A la final trato de aplicar lo que en la charla escuché y al rato ya pierdo la paciencia y ya le estampé, ¿ya? Y es doble culpa, ¿no? Porque yo sé que eso no está bien, pero al mismo tiempo sé que en mi cerebro superior yo sé que eso no está bien. Pero en mi cerebro inferior ya le di la nalgada. Y cuando me doy cuenta, ya es muy tarde. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar en estos webinars es hacer este paso de reflexión para que el conocimiento pase a acción, a las manos, a nuestro cuerpo, ¿ya? Eso que baja de esta información, baja a nuestro cuerpo, se llama integración. Claro que se llama integración
el cerebro derecho con el cerebro izquierdo, pero también lo llamo yo integración como el bajar esta información del cerebro a nuestro comportamiento diario. Y eso solamente se logra con práctica, aplicar día a día, ¿sí? Así que no tenernos paciencia, tener esta información y poco a poco, paso por paso, irla aplicando en nuestro cuerpo. ¿Ya? Es posible, es posible. Entonces es muy importante como tenernos paciencia y practicarlo siempre. ¿Ya? Entonces, estamos especialmente en estos momentos de pandemia como con mucha información, con mucho estrés, con muchos retos, ¿no? Realmente en la historia de la vida no hemos tenido que pasar teletrabajo, teletareas, tele todo, el trabajo de la casa, el cuidado de los niños, incluso a veces hasta violencia intrafamiliar, acoso laboral, o sea, hay un montón de cosas. Permítanme un ratito para apagar mi teléfono. Perdón. Gracias. Entonces, les voy a compartir una imagen que a mí me gusta mucho porque es algo que nos pasa con mucha frecuencia. Y es que les damos una instrucción a nuestros hijos, ¿ya? Esta instrucción llega al hijo, pero no hace lo que esperamos. Luego repetimos esta instrucción varias veces, de varias formas, ¿no? De todas las que conocemos. Pero sigue sin funcionar, entonces nos enganchamos. Comenzamos a lastimar, a amenazar, a gritar, a chantajear, a manipular. Todos el arsenal de recursos que tenemos de lo que hemos adquirido en el transcurso de nuestros años de nuestra vida. Pero esto hace que reaccionemos, ¿ya? En el momento en que reaccionamos, entonces luego, ya sea verbal, física, nos sentimos luego mal, ¿ya? Porque no era suficiente, porque no era para tanto, porque me pasó esto a mí, porque lo que sea, ¿ya? Entonces, a la final les ves dormidos y dices, qué maravilla, este niño es tan angelito, pero cuando duerme, ¿no? Es como, es tan bueno, pero cuando duerme. Y después te estás sintiendo mal porque cuando estaba despierto no era yo tan paciente con él, ¿ya? Entonces tenemos estas maneras de reaccionar y por eso se llama la maternidad reactiva. Explotamos de forma física o verbal. Sacamos todo lo que se nos ocurre, ¿no? Como que cuando abrimos la boca y nos salen 1000 fuegos, ¿no? 1000 espadas, 1000 culebras y serpientes, como que nos convertimos en un monstruo, ¿no? Sacando toda nuestro enojo, ¿ya? Lastimando a los otros. La otra forma de reaccionar es implotar. Me lo trago. Me lo tengo aquí metido en la garganta y me aguanto y me lo trago y que me sé qué y es como adentro, adentro, adentro. Nuestro cerebro emocional es el sistema digestivo, por eso es que es tan interesante que manejamos palabras digestivas al momento en el que implotamos, ¿no? Me caes como patada al hígado, se me dañó el estómago, me dio, no sé, flojera, o ya me dio agriera, o las mismas úlceras, ¿no? Es que de las iras me dio úlcera, ¿no? Entonces, todas esas cosas es en el implotar, porque la emoción no se canaliza, solamente va hacia adentro. Entonces, yo muchas veces con el implotar siento como que estoy bajo el agua, ¿ya? Bajo el agua. Estoy como aguantándome la respiración bajo el agua, ¿no? Por eso es que muchas veces es como que no le voy a decir nada, no voy a reaccionar, no le voy a decir nada, me voy a aguantar, me hago la loca, veo a otro lado. Es como implotamos, ¿ya? Lo que pasa es que al momento en que estamos bajo el agua, llega un punto en donde tienes que salir a la superficie y tomar la bocanada de aire. Es cuando el implotar se convierte en explotar, porque estoy tragándome tanto que saco la bocanada de aire y
sale todo lo que tenía metido adentro. Por eso es que muchas veces con los niños no era para tanto. Digamos, regó el jugo, pero yo le zarandeé, le grité, le dije hasta de que se iba a morir. O sea, realmente la reacción de que se cayó el jugo es desmedida, es superada, ¿no? Pasa con nuestras parejas, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestras amigas, con todos. O sea, a veces no explotamos con esa persona en sí, por ejemplo, nosotros con los adultos en el trabajo, en teletrabajo y demás, sino cogemos y nos descargamos con el menor, con el de menor poder o el que está inferior en ese sentido, ¿no? Entonces, estoy traga, 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 pasa algo y ¡puf! Saco todo, ¿ya? Entonces, ese es el implotar, que eventualmente explotas o sale de algún lado, ¿ya? Por eso también es que las enfermedades es parte de esta implosión. Imploto, 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 que me enfermo. El cuerpo lo saca de alguna manera. La otra manera es el culpar. El coronavirus, mi jefe, la vecina, mi mamá, mi papá, porque está presente, porque no está presente, porque se fue, porque se quedó, porque me pegó, porque no me pegó. O sea, la lluvia, el semáforo, el policía, o sea, cualquier persona tiene la culpa menos uno. ¿Ya? Es otra manera de reaccionar. Y el escapar. Uy, no. El papá de mis hijos decía amanecieron con el pie izquierdo los niños, ¿no? Bueno, que te vaya bien, me voy a trabajar, ¿no? Es como una forma de decir, bueno, ahí te arreglas, ¿no? Como una manera de decir, de aquí yo no me encargo. Otra forma de escapar es como yo misma, ¿no? Como tengo que trabajar, ¿no? Bueno, ahí se ven, ¿no? Me voy. El problema del escapar es que no se trata el asunto, ya que no se trata la situación como tal, no se habla. Entonces, en el escapar es como, ya estás loca, ¿no? O ya estás hormonal, estás en tus días, ¿no? Entonces me voy. Me voy y después ya regresan como, ya se te pasó, ya se te fueron las hormonas, ya. Ahora sí, vamos a ver una película, vamos, no sé, te invito a comer, lo que sea. Entonces, el problema es el no hablar del asunto. Antes era mucho más fácil porque podíamos salir de casa, ¿ya? Entonces era así como, bueno, me voy, tengo que trabajar, la amiga, no sé cómo, tengo que comprar un cepillo de dientes, lo que sea, ¿no? Y uno escapaba. Pero ahora ya no hay como ir a ningún lado. A veces escapamos metiéndonos al baño, ¿no? Es muy común con los hombres, ¿no? Que decimos como, ay, se pasa horas en el baño. ¿Sí? Ahora en pandemia, como que necesitamos como tener como un espacio de no ver a nadie. En el escapar, lo único que yo recomiendo es el time out autodirigido. El único time out que yo recomiendo es el time out dirigido. ¿Qué significa? Estoy muy enojada, no quiero hablar contigo, voy a respirar, voy a arreglar mis ideas y vuelvo. ¿Ya? Como en este momento, si sigo hablando, si sigo contigo en esta discusión, voy a explotar, implotar, culpar. Entonces me voy un rato a lo que sea, al cuarto, al baño, no hablemos ahorita, me relajo y volvemos a conversar. Esto me dolió, esto me pasó, esto entendí, lo que sea. Entonces, este time out autodirigido es muy importante para no perderla, ¿no? Para no reaccionar de una manera negativa. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál de estos patrones, cuáles de estas formas de reaccionar identifican ustedes en su vida? ¿Qué hacen? Escapo, Verónica Quincha, muy bien. ¿Qué más hacen? Implotas, Carlita Zarango, muy bien. Depende de la persona. Como que en una persona explotas y con otra te tragas, te implotas. Escapas, Piedad Salazar. Ahora, ¿se dan cuenta quién en su casa hacía eso?
Ajá. Su papá, su mamá, algún cuidador, cuidadora. ¿Quién hacía eso? Ujú. Escapas. Con personas mayores muchas veces prefiero irme. Ujú. A ver, Carlita implota, pero tu mami explotaba. Entonces, como que te das cuenta que has elegido hacerlo totalmente de como lo opuesto. Ujú. Mi mamá sabía trabajar por largas horas, ahora lo entiendo todo. Ajá. Sí, exacto. Entonces, muchas veces, yo como le digo, o sea, me pincho el dedo, reacción. Me golpeo el codo, reacción. Me voy a quemar, reacción. Entonces, estamos todo el tiempo en la crianza reaccionando como cuando nos golpeamos, cuando nos pinchamos, cuando nos quemamos. Como que hay una acción y yo reacciono. Hay otra acción, yo reacciono. Como que todo el tiempo así como ante los estímulos, ¿no? Como pasa algo y yo estoy como, ¿ya? Entonces, eso no nos permite tener una crianza consciente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros reaccionamos, estamos utilizando el cerebro inferior, porque el cerebro inferior es el que nos protege, es el de autoprotección. Entonces, no es que dice, me voy a quemar, me estoy quemando, ajá, no, o sea, hasta que llegue al racional, mi mano ya se retiró del fuego, porque es como hasta que llegue al racional y entiendo que, me está doliendo, ya me quemé la mano, ¿ya? Entonces es como que cerebro inferior, me estoy quemando, quito la mano y esto es, me quemé, ¿cuánto me quemé? Ahí revisamos, ahí entra el racional. Cuando hablamos de crianza consciente es hacer este saltito del cerebro inferior al cerebro superior. Es como, voy a reaccionar, esto me está estallando. Cuando él hace eso o sale ese pitido que a veces hablan los niños así como con su voz bien aguda, es como, o está provocándome y yo ya me estoy encrespando. Como ese es el paso tan sencillo, suena, y tan complejo en la práctica, ¿no? Como identificar qué es lo que está haciendo de trigger, de esta chispa que me está accionando, ¿ya? Al momento en que nos observamos, nos damos cuenta que era mi mamá la que hacía así, o era mi papá, o es todo lo contrario, porque dije, nunca voy a ser como ella, ¿ya? Nunca voy a ser como ella. Entonces, así, con toda la furia o determinación, somos todo lo contrario, ¿ya? Entonces, o lo mismo, ¿no? A la final, lo peor que nos pueden decir, especialmente a las mujeres, ¿no? Como, estás igualita a tu madre, ¿no? Y tú dices, no, yo lo que menos quiero hacer es igual a ella, ni sé qué, no, y en una pelea. Y es como que, y termina siendo lo mismo, incluso hablando las mismas palabras, o igualito a tu padre, ¿no? Eso es lo que les decimos a los niños también, como, eres igualito a tu padre, ¿no? Y muerta de la sida. Ajá, el típico estás en tus días, ¿no? Para desvalorizar, como que lo que digas no importa porque estás en tus días, estás loca, estás hormonal, estás sensible, entonces como que, y si eso nos triguea, si eso nos activa, claro, nos encrespamos, se nos sube la mostaza, nos hierve la sangre y todas esas frases están relacionadas a la reacción. Entonces, ¿qué es lo que me hace reaccionar? Por ejemplo, he escuchado en muchas de las mujeres y de las parejas a las que acompañan la crianza, en la educación ahora virtual, es como que, es que yo sé que él está haciendo bien el deber, pero no está perfecto, entonces me muero de las iras, ¿ya? Y es, ¿por qué te mueres de las iras si está haciendo el deber? Está haciendo lo que puede, sí. Está esforzándose, sí. Pero ¿cuál es el problema? Es que no está perfecto. No, tiene que ser perfecto. ¿Y por qué tiene que ser perfecto? Una mamá me dijo, es que yo hacía perfecto. O otra mamá me decía, es que mi mamá no me dejaba que tener borrones o hacer o escaparme de la línea.
Y yo sé que él está haciendo su esfuerzo, pero, tengo este conflicto interno de jalarle los pelos, como siéntate y haz rápido los deberes, ya es perfecto, ¿no? Entonces te das cuenta que no es el niño, no es la situación, no son los deberes, es que te teletransporta la situación cuando tú eras niña, cuando tú eras niño y vivías esa situación. Entonces, al momento en que haces esta conexión de no estoy reaccionando porque él no está haciendo bien el deber, estoy reaccionando porque yo no tuve esta mamá respetuosa o amorosa o presente de estar aquí al lado sentada haciendo los deberes con él. ¿Cuándo en la vida mi mamá nunca estuvo sentada? Y yo estoy aquí sentada y él se da el lujo de no hacer rápido, ¿ya? Entonces no tiene que ver el niño, tiene que ver con tu historia de vida. Y la reacción viene desde esa historia. Entonces muchas veces es como, pero no tiene nada que ver. Y al darte cuenta de eso, es el paso para la sabiduría parental, ¿ya? El darse cuenta, el observarnos. Entonces, para poder pasar de una crianza reactiva de este cerebro inferior en donde me quemo, reacciono, me pincho, reacciono, me golpeo, reacciono, y a dar el salto al cerebro superior en donde tengo este conocimiento, observo y me doy cuenta, y entonces elijo una acción o la otra. Esa es la crianza consciente, arraigada en el aquí y en el ahora, presente con todos los sentidos. Y como soy yo, no es él, soy yo. Entonces ahí digo, es el time out autodirigido, como soy yo, me voy un rato a la ducha, a pegarle a la cama, a romper un cartón, a escribir mi enojo, porque tengo una mamá que me decía, es que no me hacen caso y pierdo la paciencia porque está todo desordenado, porque les pido que hagan una cosa y no la hacen. Y escarbando un poco en su historia de vida, decía, es que yo era perfecta, es que realmente yo no hacía problema, es que mi mamá ni se enteraba, yo siempre, siempre estuve, porque me quedaba el cuidado de mi abuelita. Y yo era la mimada de todos y yo hacía siempre súper obediente todo lo que me decían. Entonces no son las niñas, es ella la que está reclamando que las niñas se porten obedientes porque ella era obediente. Pero se dan cuenta que no tiene sentido, que son dos historias diferentes. ¿De qué se dan cuenta con esta información? Pueden hablar si desean. Carla Zarango dice, antes cuando mi hijo era más pequeño yo explotaba, hacía exactamente lo que mi madre, no permitía errores, mi pobre hijo pequeñito no entendía. Con el tiempo, gracias a Dios, me iluminó y me di cuenta que no estaba bien y fui cambiando eso. Pero me doy cuenta que ahora imploto, no con mi hijo, sino con otras personas adultas. A veces me aguanto de decirles tantas cosas. ¿Tienes estreñimiento? ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes dolor de cuerpo? ¿Cómo está tu felicidad? ¿Tu sensación de realización? Hola, Verita. Hola, Sofi. Yo creo que en esta parte me identifico un montón porque de algún modo nosotros queremos ser todo lo contrario a nuestros padres, equivocarnos menos de lo que ellos se han equivocado, pero en el camino, y esto me ha sucedido, tengo 3 hijos, ¿no? Entonces, en el camino lo que sucede es que más me parezco a mi madre mientras, mientras no quiero hacerlo. Entonces, Em, mi mamá era de las personas que suponía que yo era brillante, inteligente, súper capaz y no necesitaba sentarse a ayudarme a hacer los deberes. Ujú, Y yo no quería ser así, yo quería ser distinta, yo quería sentarme a hacer los deberes con mis hijos y me pasó lo que le pasó a la Carly. ujú, De algún modo con mi primer hijo no tuve chance, no le di chance de equivocarse, no le di chance de fallar.
era una mamá policía, era una mamá militar en ese sentido, en cuestión de tareas, cumplimiento de actividades y esto más o menos con mi segundo hijo fue como más leve y con mi tercera hija fue como, ok, ya aprendiste bastante, eso no se hace, pero, pero creo que eso a mí sí me causa un conflicto aún. Sí, sí, porque es como luchar con esta parte que está, gracias, Berita, es con esta parte que está en la médula, o sea, yo digo, está tan tatuado en nuestro ADN que mientras más consciente lo tengas, más hay que irlo trabajando, o sea, validándolo. Sí, esa es tu historia, esa es tu vida, ese fuiste tú, esa fue tu mamá, tú eres otra mamá, esta es otra historia, esta es otra realidad, tienes otro conocimiento. Entonces puedes hacerlo distinto. Y así irlo repitiendo y poco a poco. ¿Qué pasa con esto? El momento en el que comenzamos a hacer una crianza consciente, cambia nuestro set de herramientas. O sea, yo digo, nosotros tenemos como una cartuchera, ¿no? Esta es la de mi hija, pero le robé. Entonces tienes como que las herramientas que fuiste adquiriendo con el paso del tiempo y que heredaste, no solamente de tu mamá, sino de tu abuela y de las personas que estuvimos como que te antecedieron, o sea, como el linaje para mí, como esta psicología transgeneracional, ¿no? Un poco como qué fue lo que pasó y cómo se han venido como repitiendo estos patrones. El momento que buscamos una crianza consciente, arraigada en el aquí y en el ahora, observándote, escuchándote, con compasión, haciendo estos cambios chiquitos, poco a poco, este set de herramientas en la crianza consciente que busco y acompañar y que practico, es como que vas adquiriendo como esta conciencia de, en esta situación voy a utilizar la pintura. Está llorando, está gritando, quiero un helado, voy a utilizar el marcador. En esta situación la fregué, yo me equivoqué, el borrador. Ya, hagamos de cuenta que esto no ha pasado. Borrón y cuenta nueva. Y pasa mucho como, hija, esto no está funcionando, yo sé que hablamos de esta manera, no está sirviendo el objetivo, ¿sabes qué? De ahora en adelante vamos a hacerlo así. ¿Ya? Y es lo maravilloso de tener niños y niñas, porque tú puedes decirles, lo siento, me equivoqué, cambio de reglas, empecemos de cero. Y lo he hecho, es como que, no, esto no está funcionando, vamos a hacerlo diferente. Y lo hace, y es como, ok, mamá, sí te perdono, ya, por ejemplo, cuando me jalé, vamos a hacer distinto. No, no me gustan esas nuevas reglas. Yo sé, pero esto es necesario. Eso, ok, ya. Pero es como que puedes hacer borrón y cuenta nueva las veces que sean necesarias. Y por eso también me gusta mucho la psicología, porque sí es reparable. Lo ideal es no dañar y no fregarles, ¿no? Pero al menos si te das cuenta en esta crianza consciente a tiempo, puedes repararla. Porque una cosa es reparar un error, una herida emocional que pasó hace un año o que hemos venido practicándolo, qué sé yo, unos 3 años ya. Es mucho más fácil trabajarla con ese tiempo que venir a los 35 años y tratar de recuperar y enmendar todo lo que atrás tenemos cargando, ¿no? Esta mochila emocional que nos perturba y que nos pesa. Entonces, incluso es como, ¿cuánto tiempo de terapia tengo que hacer para sanar mis heridas? El tiempo de las heridas. Entonces, si tú tienes 35 años, imagínense cuánta terapia, ¿no? Es sugerible hacer. Y la terapia no se termina nunca. Nunca porque siempre estamos en crecimiento personal, ¿no? Y porque uno va como diciendo, ah, esto también, esto salió. Tenía una mamá que me decía, he hecho algunas terapias, perdoné, sané un montón de cosas. Estoy ahorita en la crianza efectiva, en la asesoría parental que le estaba dando. Y me dice, no sé por qué me sale de nuevo el mismo problema. Si ya he hecho un montón de terapia con la misma situación. Entonces yo le decía, es como la luna, ¿ya? La parte luminosa la has revisado, la has trabajado. Pero parece que ahora en la asesoría parental descubriste la parte oscura de la luna, la sombra, la parte que nunca se ilumina. Y entonces hay que verle del otro lado a la herida y del otro lado, aquí ha faltado un poquito. Entonces, eso es lo que hacen nuestros maestros espirituales, que son los niños.
que nos reflejan estas cosas, que nos permiten ser mejores personas. Entonces, al momento que aplicamos una crianza consciente, digo, todo lo que he tenido en estas herramientas, tantas cosas que hemos tenido. Entonces digo, ahorita tengo esto, puedo aplicar el lápiz y ahorita necesito, para esto servir el marcador. Entonces, en ese momento, al momento que aplicamos una crianza consciente, aprendemos a manejar. Es como leer el manual de instrucciones. Aprendemos a aplicar la herramienta adecuada en el momento adecuado y sabemos con esta conciencia de lo estoy aplicando bien, porque también muchas de las cosas que nos pasan es como, lo estaré haciendo bien. ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Estaré siendo muy blanda o muy estricto? ¿Cómo se han sentido? ¿Se han sentido que han estado aplicando mucha fuerza o han sido muy blandos con sus hijos? Yo al principio, como les comentaba, era muy estricta cuando era pequeño, pero ahora en el lugar que trabajo en una casa de acogida. Eh, Afortunadamente contamos con muchas, inclusive tuvimos recientemente con la Universidad Católica de Manabí una ponencia. Entonces, he aprendido mucho y me di cuenta, como les dije, mi Dios me iluminó a tiempo. Y bueno, los pocos años que ya mi hijo ahorita tiene 14, entonces como que a partir de los 10, yo siempre evito recordar la niñez de mi hijo y los momentos que pasó conmigo. No me duele tanto, pero como hace un año yo ellos recordaba y me ponía a llorar. Era un cargo de conciencia tremendo que me acababa. Y gracias, ahora estamos mejor. Ya es un adolescente, pero bueno, lo estoy aprovechando al máximo, porque sé que luego por su necesidad biológica, física, ya no, por más que yo le insista, ya no querrá tal vez mi compañía así como cuando era pequeño. Pero yo lo que ahora trato de hacer es adquirir conocimiento para transmitir. Por ejemplo, ahorita está gritando a mi sobrinita y transmitir a las personas, por ejemplo, a mis sobrinos, a mis hermanos, de que cómo se debe de hacer, porque yo digo, los errores que yo cometí, no me doy como ser la gran madre, o sea, soy la madre ejemplo, sino les digo, yo con los errores que cometí te transmito para que no cometas los mismos errores, para que tu hijo crezca feliz más que todo. Seas feliz tú, tu hijo, y se haga un círculo de tranquilidad. O sea, todo no va a ser país de rosas, ¿no? Pero por lo menos que sea un estado de tranquilidad donde todos estemos bien, no nos lastimemos. Porque como usted dijo, nuestros padres nos criaron con lo que tenían, es verdad. Yo ahora comprendo muchas cosas. Yo antes la juzgaba a mi madre, yo tenía como un resentimiento con ella. Y ahora me doy cuenta de muchas cosas que realmente fue difícil para ellos también, en la situación que antes era el machismo, era normal de que el esposo le golpeara a la mujer, que la mujer se dejara. Y esto a veces ella en la frustración se desquitaba con quien más le aguantaba a los hijos, en este caso yo. Pero sí, a veces sí me da cargo como que digo, oye, estaré aplicando bien, me estaré pasando, a veces mis recuerdos me hacen que como que me porte débil y no me pongo firme, pero bueno, veo que estoy yendo por el buen camino, espero, y creo que Sí, todos cometemos errores para aprender, ¿no? Eso, muchas gracias. gracias, Catita, por compartirnos. Tienes 7 años más para seguirle haciendo bien, porque la base de la personalidad son los primeros 3 septenios, los primeros del 0 a los 21 años, entonces aún tienes chance. Y también algo que dijiste que es súper importante es la culpa. Muchas veces nos manejamos a través de la culpa y por la culpa dejamos de hacer muchas cosas que debemos hacer y por la culpa hacemos muchas cosas que no deberíamos permitir. Entonces, como ese perdonarse y eso que decía antes, la compasión hacia uno mismo de, ok, la fregué, la mejoré, y decirlo, o sea, cómo trabajarlo. Ahora que está bajo tu casa, bajo tu ejercicio de la maternidad, le puedes decir así como, oye, me duele que me jale en esto, o cómo lo sentiste tú, porque también eso es súper importante y me parece súper interesante, porque nosotros tenemos como una perspectiva de la realidad y muchas veces los hijos lo asumieron como totalmente diferente.
¿no? Como que yo, madre abnegada, renuncié para estar solo contigo, o trabajaba de sol a sol para que no te falte nada, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué. Y el hijo recibe como, estuviste demasiado, o no estuviste, o no fue suficiente. Entonces yo le llamo como este juego del teléfono dañado, en donde sale un mensaje y en el transcurso como se distorsiona y a la final llega una frase totalmente distinta a la que empezó. Entonces también es súper importante como asegurarnos que esté llegando la información de la misma manera como está saliendo. Yo, por ejemplo, tengo una historia que es como que yo me acuerdo en kinder, imagínense, 5 años. Yo me acuerdo parada en la puerta del kinder esperando que mi mami llegue en el evento, creo que era de Navidad. Entonces estaba esperando que mi mami llegue con el disfraz de Navidad. Y todo el mundo, según yo, todo el mundo ya había llegado. Todos los papás ya habían llegado y las mamás y todos los niños estaban vestidos, menos yo, con esa ansiedad de ya mismo me toca presentarme y no estoy arreglada. Y me acuerdo que mi mami llegaba así corriendo y así, y como que me iba quitando las cosas y poniendo las otras, así con todo el apuro. Pero yo me quedé con él, llegó tarde, ¿ya? Y seguramente si le preguntamos a mi mami, pudo haber pasado un montón de cosas. Se demoró en el trabajo, no le dieron permiso el jefe, o se le ponchó la llanta, o estaba en el carro y típico, ves que no tienes gota de gasolina y te toca parar en la gasolina, o sea, muchas cosas pudo haber pasado. Pudo haber pasado que se cayó, que le robaron, que se peleó terriblemente, no sé, con su pareja. Pudo pasar un montón de cosas, pero yo que recibí, llegó tarde, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, como hacer conversar y ese acercamiento para saber que el mensaje del un lado está llegando de la misma manera con el otro. Ir perdonando, ir sanando, ir diciendo las cosas. Eso era lo que nuestros padres no lo decían. Nunca nos decían, lo siento, me equivoqué. O, o hagámosla de nuevo. O perdóname, hijita. ¿No? Eso era como sentirse de menos, ¿no? Dice Piedad, si no somos estrictos, los adolescentes se aprovechan de eso. ¿Qué medidas se pueden tomar? Entonces, la comunicación es primero. O sea, de ahí es también súper importante tener límites claros. O sea, con esta comunicación de forma clara, no estoy diciendo seamos los mejores amigos de nuestros hijos, pero a ver, la puerta abierta, cuando uses el internet, tienes la computadora, va a estar siempre en un lugar donde yo pueda ver, las claves las tengo yo, porque quiero cuidarte, porque quiero protegerte. No soy un chapa que estoy todo el tiempo como viendo a ver qué estás haciendo y por qué estás haciendo y cuándo sí. Porque al momento en que comenzamos a hostigar a los adolescentes, peor si no tuvimos una primera infancia, un primer septenio conectado, lo que vamos a hacer es seguir repeliendo más para que el adolescente más se vaya alejando de nosotros. Entonces, con los adolescentes, con mucha más razón, hay que tener mucha conexión, conversar mucho desde la parte más real, o sea, hablando con el corazón, porque si les decimos las cosas como son y tratamos de ser lo más sinceros posible, seguramente recibiremos como del mismo lado, o sea, recibes lo que das. ¿Ya? Si no hay apertura, no esperes apertura. Pero si estamos como con esto de cogiendo la cuerda, en algún momento se te va a ir la cuerda, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando tenemos una crianza, que eso vamos a hablar la próxima semana, pasa un día, es el siguiente webinar, va a ser como que si tú no tienes como esta apertura, esta conexión, y si estás todo el tiempo como sosteniendo la cuerda, lo que los chicos hacen es, y lo que hacemos todos los ecuatorianos, es la siguiente no me cacha, ¿ya? La siguiente la voy a hacer mejor para que no se dé cuenta. Entonces, eso es el peligro de los adolescentes. Que en vez de entender por qué estoy pidiendo esto o lo otro, lo que están entendiendo es la siguiente no tiene que entender, no tiene que darse cuenta que estoy haciendo todo lo que ella me está diciendo que no haga. Entonces, ahora más que nunca, cuando tenemos un país que tiene los niveles más altos de embarazo adolescente, por ejemplo,
que me diga a mí primero, es lo que yo quisiera. ¿Qué está pasando? Que tengo bullying, que tienen todos estos mecanismos de ahora del internet, de estos peligros, de que alguien me está acosando, de que estoy teniendo, ya no me acuerdo estos nombres de maltrato, de abuso, de acoso y demás por internet. Pues, ¿a quién uno quisiera decirle las cosas, no? Al menos yo estoy criando y yo promulgo esta crianza consciente para que cuando pasen estas cosas, de que me está acosando, de que este chico me está diciendo estas cosas, o me están pidiendo fotos desnuda, y lo que sea, vengan y lo primero que digan es, le voy a decir a mi mami. Pero si les hago esta pregunta a ustedes, cuando a ustedes les pasaban estas cosas, ¿a quién iban a decirles? ¿A su mamá, a su papá o a la amiga, a la vecina? A la amiga, a la vecina. Todos menos la mamá, todos menos el papá, porque me da con lo mismo. Y uno dice, por Dios, o sea, a mí dime, yo puedo ayudarte, yo te puedo salvar. Yo puedo ir 3 de la mañana a recogerte en el lugar más recóndito en mi caso de Quito, porque te quedaste sin carro para regresar. Entonces, eso nos pasaba a nosotros, a mis hermanas. 3 de la mañana, mi hermana no tenía cómo regresarse a la fiesta porque se fueron y no la llevaron. Y estaba, pero en un hueco. Y si hubiésemos tenido la posibilidad de decir, mami, papi, mi niño no sabe cómo regresar, jalando dedo. Queremos eso para nuestros hijos. Pero si estamos con la cuerda así, en el bozal puesto, eso va a pasar. No nos enteraremos siquiera. Y ahora pasan cosas más feas, ¿no? Entonces, estas cosas son súper importantes, como esta confianza por sobre todo. Entonces, explicar, ¿no? Y muchas veces yo decía, claro, mis papás era como, no, no sales a la fiesta, no te vas con este chico. Una vez me mandaron hasta de vacaciones lejos para no estar cerca de un chico. Cuando yo regresé con más fuerza estuve con ese chico, o sea, saliendo y todo. Porque en vez de decirme, este chico tiene estas características, tiene consumo de drogas, tiene alcohol, tiene estas malas influencias, veo este perfil, en vez de decirme eso, el miedo fue más grande y eso es verdad. Los papás tenemos miedo, las mamás tenemos miedo y el miedo en, super, en situaciones como cuando le ponemos mucha fuerza al miedo, es tan grande que nos paraliza. Y en vez de decirme estas cosas, fue como, no te ves con él. Yo nunca entendí, hasta cuando ya crecí dije, ah, chuta, no ha sido buena persona. Pero porque me tocó sacar mi propia conclusión. Pero mis papis tenían tanto miedo que no podían decirme, este chico es malo. ¿Ya? Entonces buscamos otras maneras y no llega la comunicación. Entonces, más aún con chicos, con adolescentes, con adolescentes jóvenes, jóvenes adultos, la comunicación es súper importante y aprovechar que estamos en este tiempo de pandemia para tener una crianza consciente de cómo me estoy sintiendo y cómo se está sintiendo el hijo o la hija. ¿Qué pasa? Que nosotros fuimos también unos adolescentes terribles, ¿no? Y lo que menos queremos es que repiten nuestra historia. Pero si nunca les contamos cuál fue nuestra historia, es posible que la repitan. ¿Les parece? No sé si tienen alguna duda o inquietud. De esta manera, entonces, la crianza consciente es distinta a la reactiva. ¿Por qué? Porque estamos más presentes, porque sabemos de dónde vienen, porque vamos practicando diariamente la diferencia del no explicar al explicar, del conocer por qué estoy pidiendo estas cosas, de identificar de dónde salen estos miedos y de identificar también cuál es nuestra voz, si de nuestra mamá, si estamos también replicando lealtades familiares, ¿no?
o si estamos construyendo una nueva manera de criar mujeres y hombres, ciudadanos que sumen a este mundo. ¿Cómo les va? ¿Tienen alguna duda o inquietud de la crianza consciente? ¿Está entendido la diferencia? Lo que le entiendo es que ahora debe haber más comunicación y como usted acabó de indicar, no es que se trata de ser amigos. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso de que tengo que ser una amiga de mi hijo, porque creo que conversar con sus amiguitos, o sea, son cosas de ellos, pero Ujú, sí es comunicación y decir, como se dice, clara las cosas, porque a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, yo tengo 37 años y a mí me enseñaron de que, o sea, decir, preguntar qué era esto, incluso hablar de las partes íntimas, era como, o sea, no, ¿qué es eso? Le poníamos un montón de nombres, pero nunca el nombre qué es. Pero ujú, ahora tenemos que hablar correctamente con nuestros hijos, porque para evitar alguna situación que en el futuro traiga consecuencias a veces terribles. Y igual a veces ser firmes también. Y claro, ir aplicando poco a poco lo que usted nos indica, ser claros y decirles, mira, pasa esto. Porque incluso creo que los sentimientos era difícil antes manifestarlos con nuestros padres. Por ejemplo, en mi caso, decir que un abrazo, que me diga, mi hija, te quiero mucho, o mira, te felicito por lo que has hecho, por esa cosa chiquita que hiciste, no, o sea, nunca, yo no recuerdo. Y ahora hacerlo con mi hijo sí se me hacía difícil al principio porque yo creía que era una debilidad, pero ahora creo que es algo muy bueno porque yo en mi trabajo cuando me felicita, yo en lo adulto que soy me siento muy bien, digo, ya estoy ujú. haciéndolo bien, entonces sigo. Y igual Exacto. si me llama la atención, no lo tomo ya como que, ay, me llama la atención, que, ay, qué malo, o sea, qué pésimo y tal. Pero lo tomo como, no, si me llama la atención es porque quieren que mejore. Y sí, en eso tiene toda la razón, que tenemos que comunicarnos más con nuestros hijos para crear personas que, como se dice, que aporten, que ayuden, si no, ¿cómo van a ayudar? Y eso mismo hablaba recientemente con mi hijo, le digo, tú, ¿por qué él no quiere estudiar medicina en la universidad? Le digo, verás, tienes que estudiar, porque eso, yo le digo plan B, o sea, ¿y por qué él quiere ser músico? Le digo, el plan A tuyo es ser músico, yo te apoyo, pero tienes que tener tu plan B, porque si no tienes tu plan B, ¿cómo vas a ayudar a las personas? Le digo. Entonces, también tú tienes que estar aquí para ayudar a alguien más, así como a nosotros nos han ayudado. Y eso pues les puedo comentar. Gracias. Chévere, gracias, Carlita. Entonces, un poco para resumirles, ¿cómo estamos manejando nuestras emociones? Son preguntas que les dejo. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo estamos manejando la frustración? También entender, como les digo, más importa el cómo lo dices que lo que realmente estás diciendo, porque para que llegue el mensaje. Es muy importante en practicar, alimentar, fomentar desde nosotros mismos la inteligencia emocional, para nosotros y también para nuestros niños, ¿ya? Y es así, como les decía, sanando las heridas, es como somos y nos convertimos en mejores padres, madres, en una crianza más consciente eh, mientras sanamos estas heridas, para que ellos no hereden estas heridas emocionales, estos legados, estas lealtades, estos linajes. Y así rompemos estas ideas de carencia, estos patrones limitantes, estas creencias que nos limitan, que nos jalan para abajo. ¿Ya? ¿Por qué los niños tienen malos comportamientos? ¿Por qué los adolescentes tienen malos comportamientos? Porque no seguimos el ritmo natural de los niños ni de los adolescentes. Porque tenemos, con esta información de la crianza que vamos a tener en estos 4 webinars, pequeñas herramientas y muy de mucha importancia al momento en el identificar la necesidad real que tiene. Entonces, así vamos a poder sacar nuestra sabiduría parental. Y esto me gusta mucho porque no es lo que un libro te da. Tu sabiduría parental es justa, precisa, en la cantidad adecuada para tus hijos, para tus hijas. Ellos nos eligieron a nosotros por una razón, porque nosotros tenemos lo que necesitan, lo que ellos necesitan. Ellos nos eligieron a nosotros porque saben que podemos hacer lo que tenemos, lo que ellos necesitan para cumplir la misión que tienen en esta vida. El tema es justamente leer las instrucciones, saber aplicar nuestras herramientas. Esa es nuestra sabiduría parental.
Y en el establecer límites es importantísimo. Yo lo veo como una casa con paredes y columnas. Los límites son las columnas y los acuerdos son las paredes. Si las columnas son demasiadas, si las paredes son demasiadas, esta casa es invivible, ¿no? Me siento como incómoda, ¿ya? Pero si en cambio no hay paredes, no hay columnas o hay muy pocas, me siento insegura. Mi casa ya mismo se cae. Mi casa en cualquier momento se destruye. Entonces, las columnas y las paredes deben ser las justas y necesarias y deben estar bien puestas en los lugares adecuados. Si tengo una columna en la mitad de la sala, ¿me funciona? No, ¿verdad? Pero si tengo, y si tengo una pared cruzando el comedor, tampoco funciona. Entonces, ir acomodando las columnas y las paredes, que son estos límites y estos acuerdos, de forma que funcionen estas casas, eso es importante. Y solamente con la práctica iremos conociendo dónde va mejor. No sé si a ustedes les ha pasado, pero llega un punto en donde dices, ya, esta pared me hartó, no me funciona. Voy a botar esta pared y voy a hacer la cocina más amplia, ¿no? O voy a ponerle techo al patio, o le voy a hacer un cuartito más acá. Y voy acomodando. De la misma manera, los acuerdos se van acomodando conforme vamos creciendo y vamos entendiendo que ya esto ya no nos funciona y lo vamos acomodando. Entonces, esto también es súper importante. Las columnas siempre quedan ahí, pero las paredes sí se pueden ajustar a nuestras necesidades. Entonces, esta inflexibilidad no es la más adecuada, ¿no? Al menos si queremos tener una buena conexión. Y quiero terminar el webinar del día de hoy con esta frase. Los niños no tienen por qué comprender el mundo de los mayores. Somos los adultos quienes tenemos que comprenderlos a ellos. Ese ha sido el aporte del día de hoy. Muchísimas gracias, mi querida Sofi. En realidad es un aporte muy valioso. Primero, entendernos para poder comprender a los demás. Estamos viviendo, creo que, etapas muy críticas dentro del hogar, donde cada uno de nosotros necesita generar estrategias que no sean de escape ni reactivas, sino unas estrategias mucho más acertadas, mucho más conscientes. Yo creo que una de las partes más importantes que has sabido manifestar y que genera un amor muy grande a los hijos es el hecho de decir, perdóname, esta vez me equivoqué, las cosas no salieron como esperaba, pero la próxima serán mejores y para eso debemos contribuir los dos. Entonces, esto creo que nos cambia la percepción de evitar decir que nos equivocamos, evitar decir que hemos fallado y tener esta ideología de que el padre es un superhéroe y que no tiene que verse todo perfecto ante sus hijos cuando en realidad somos seres humanos que estamos en constante evolución. Creo que ese es el resumen más importante de tu capacitación del día de hoy y muero de ganas de vernos en el próximo encuentro y seguir aprendiendo junto a ti. Muchas gracias, Berito. Un abrazo grande y nos vemos el día jueves a la misma hora. Nos vemos el jueves, chicos. Chao, chao. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Día jueves a la misma hora.